Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigo, amiga que nos están viendo a través de las redes sociales. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Estamos aquí un día más, una oportunidad más para venir y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos venido a compartir el mensaje que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros en este hermoso día. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que se nos ha dado para compartir la palabra de Dios, y le voy a invitar que abra su Biblia conmigo, si usted la tiene. Si no la tiene, le pido su atención para que pueda escuchar la palabra del Rey. Así de que le voy a invitar que abra su Biblia conmigo una vez más en la carta de Juan, en capítulo 1, en su versículo 5 en adelante. Esta misma escritura la habíamos tocado hace un par de semanitas y vamos a darle un poquito más de seguimiento, de continuación al tema que Dios nos ha traído hoy este día. La primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a comenzar con esta escritura. Vamos a tocar solamente dos versículos, dos escrituras en esta linda oportunidad que Dios nos ha dado. Así de que vamos a leer en el primer capítulo de la primera carta del apóstol Juan, versículo 5 en adelante. El encabezado de mi Biblia dice así: Dios es luz. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, lea conmigo. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, mis hermanos. En esta linda oportunidad quisiera enfocarme en lo que es la decisión, la gran decisión que cada hombre y cada mujer tenemos que tomar en algún tiempo en nuestra vida. Y aquella decisión se trata en escoger el camino de la vida o escoger el camino de la muerte. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 30 de cómo el Señor dice que Él pone delante del hombre el camino de la muerte y el camino de la vida. Y cada uno de nosotros tenemos la grande responsabilidad de escoger. Es algo muy serio, hermano mío. Es algo que se debe de tomar en cuenta. Y muchas de las veces no lo tomamos en cuenta, no le damos la seriedad que se le debe a aquella decisión. ¿Y por qué digo que es serio? Porque se trata de su alma. Esto se trata, hermano mío, no de un objeto común y corriente, como su teléfono o su casa o etcétera. Esto se trata de su alma. Esto se trata de mi alma. Y esto se trata, hermano mío, de una decisión que va a determinar su eternidad. Esta decisión en seguir a lo que dice la palabra de Dios o seguir lo que el mundo me ofrece o aún de lo que yo pienso. Porque también, ¿verdad?, nos podemos encontrar en aquella posición donde decimos: yo no le creo a Dios ni le creo al mundo, sino yo sé lo que yo hago, yo tengo mi propia sabiduría, yo tengo mi propio entendimiento,
etcétera, etcétera. Pero bien, dice la palabra de Dios una vez más, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Habla de la santidad del Señor, ¿verdad? Habla de la pureza del Señor, habla de la claridad de Dios, habla de que en Él no hay maldad, en Él no hay mentira, en Él no hay oscuridad. Dios es muy claro con el hombre y Él le dice, ¿sabes qué, hijo mío? Dice la palabra del Rey en Romanos 6:23, ¿verdad? Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre o la mujer que busque el pecado hallará muerte. El hombre, la mujer que busque caminar fuera de Dios hallará muerte, porque fuera de Dios hay tinieblas. Fuera de Dios, ¿qué hay, hermano mío? Hay perdición, hay confusión, hay una alegría pasajera, superficial, pero detrás de eso, hermano mío, está la perdición, es algo vacío. Y vamos a ir viendo cada una de esas cosas, pues en realidad son dos caminos más bien, el camino de la muerte y el camino de la vida, el camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la salvación. Bien, dice la palabra del Rey. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quién de nosotros quisiera no estar a cuentas con Dios? ¿Quién de nosotros quisiera escuchar que estamos mal delante de Dios? Podemos estar bien delante del vecino o no podemos estar bien delante del vecino, pero para que alguien nos diga, ¿estás mal delante de Dios? Eso es algo serio. Eso ya como que lo toma un poco más en cuenta. Y dice, ¿cómo? Si yo no hago nada malo, voy a la iglesia, soy una buena persona. Pero déjame decirte, hermano mío, que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, no hay hombre, no hay mujer que no esté falto delante de Dios. Si me entiende, mi hermano mío, yo sé que me entiende. Bueno, dice la palabra de Dios una vez más, en este versículo vamos a enfocarnos por un momento, porque dice mucho, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad, hermano mío, es de que Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe cómo estamos y no podemos escondernos de Él. Y Él además, hermano mío, no quiere que nos escondamos, sino que le seamos sinceros. Habíamos hablado, ¿verdad?, al principio de este mensaje, de la decisión. Y la decisión, en tomar una decisión para seguir a Dios, hermano mío, es necesario ser sincero con uno mismo y con Dios. Porque Dios no está jugando, hermano mío. Dios no juega. Dios dice, o estás conmigo o no estás conmigo. El Señor Jesús dijo, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El Señor habla en Apocalipsis, diciendo, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es lo que dice la palabra del Rey. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios no acepta, Dios no tolera tibieza. O sea, hablando en que sigo a Dios o no lo sigo, hoy sí, mañana no, ahorita estoy de acuerdo con lo que Dios dice y al rato pues como que siempre no. No, hermanos míos, no. Aprendamos, hermano mío, a ser sinceros. Y si no podemos ser sinceros, pidámosle al Señor. Señor, ayúdame a ser sincero. Ayúdame, Señor, a tomar una decisión para seguirte
y mantenerme en esa decisión. Si alguien de ustedes, hermano mío, querido amigo, amiga, querido oyente, si tú has tomado la decisión en seguir a Dios, ¿cómo es que has lidiado? ¿Cómo es que has caminado con esa decisión? ¿Hemos estado viviendo de lo que decimos? Porque aquí dice la palabra, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, hoy estoy bien con Dios, yo esto, yo lo otro. Pero una cosa es decirlo, hermano mío, y otra cosa es vivirlo. Y lo que es más hermoso, ¿sabe lo que es más hermoso? Que tan solo conocer un poquito de lo que dice la palabra de Dios y obedecerlo, que saberse toda la Biblia de memoria y no obedecerla para nada. No le sirve al hombre el conocimiento de la palabra de Dios si no la está poniendo por obra. Repito, no le sirve de nada al hombre si conoce la palabra de Dios y no la vive. Bien dice el versículo, aquel pasaje en la carta de Pedro, que dice, mejor le hubiera sido al hombre no haber conocido el camino de salvación que haberlo conocido y volverse atrás. Y luego sigue diciendo, sino que le acontece como el verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo, en la suciedad. Entonces, hermanos míos, mantengamos aquella palabra en nuestra mente, aquella palabra decisión. Es necesario tomar decisiones, hermano mío, y especialmente en la juventud, donde batallamos. Yo siendo joven me incluyo a mí mismo, batallamos con las decisiones. Batallamos porque a causa de las emociones, a causa de aquel crecimiento, a causa de aquel cambio que estamos pasando como juventud, como jóvenes, que de repente me gusta esto y al rato no me gusta, que de repente tengo tal concepto y al rato siempre no. Somos así. El hombre, hermano mío, su corazón es engañoso. La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que dice, ¿verdad? Engañoso, dice, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero luego dice, ¿quién lo conocerá? El Señor. ¿Sí me entiende, mi hermano? Entonces es necesario saber que el corazón batalla en tomar decisiones, en aferrarse, en crecer convicciones en su vida. Pero todo eso cambia cuando tú decides entregar tu corazón al Señor. Amén. Sigamos adelante, hermano mío. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando somos sinceros a Dios, hermano mío, eso es lo que le agrada. Aun cuando estamos mal. Porque qué feo, ¿verdad? Presentarse hacia Dios o ante la gente aparentándome algo que no soy. Mejor decir, ¿sabes qué, Señor? Pues es cierto, Padre, no estoy bien delante de ti, estoy mal. Y qué más hermoso que venir ante el Señor y confesar nuestros pecados, confesar nuestra maldad, confesar la realidad de nuestra condición. Porque aquí dice, hermano mío, en el versículo 9, fíjese lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estamos mal delante del Señor, hermano mío, hoy es el día de salvación. Tú dirás, pues ya cuando tenga tiempo, me pondré a cuentas con Dios. Ya cuando tenga tiempo, buscaré a Dios.
hoy el Señor te está dando vida. Hoy el Señor te está dando el tiempo adecuado para ponerte a cuentas con Él. Amén, hermanos. Quería solamente tocar este pasaje nuevamente, pero también quiero compartirle un segundo pasaje que está en el mismo libro, pero en el segundo capítulo, la misma carta del apóstol Juan, pero que es en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, en capítulo 2, versículo 15, y aquí es donde vamos a terminar, aquí es donde vamos a centrarnos. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, versículo 15, que dice de la siguiente manera: escuchen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso. Aquí está hablando, hermano mío, de amar al mundo. Y aquí no está hablando meramente de la creación de Dios o de la tierra. No está hablando de eso. Está hablando, hermano mío, de los conceptos, de las ideas pecaminosas que el mundo nos ofrece. Dice: no améis al mundo. Está hablando de los conceptos pecaminosos, de las corrientes, de las enseñanzas que desvían al hombre de Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo entrego mi corazón, que cuando mi afán, que cuando lo que me atrae es el mundo, entonces no hay espacio para Dios. Por eso es que dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay una escritura, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice la palabra, dice: nadie puede servir a dos señores, o amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y rechazará al otro. Y luego sigue diciendo: ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, decídete. Ahí está otra vez esa palabra, decisión. La decisión es tuya, hermano, no del pastor, no de tu amiga, no de los que te ven en las redes sociales, ni aun tus padres, o tu esposa, o tu esposo. La decisión es tuya. Si tú quieres seguir a Jesús o no. Pero decídete. Decide seguirlo a Él. Porque vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena salvar tu alma. No vale la pena perderte. No vale la pena supuestamente gozarte en los deleites de este mundo por un momento y al fin perderte por toda una eternidad. No lo hagas por tu propio bien, amigo mío. Siga a Jesús. Vuelve al Señor, tú que te has apartado. El Señor te espera. Hoy es el día de salvación. Versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que se mueve en este mundo, hermano mío, no viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Su palabra. Su palabra. Y se percibe aquella palabra. Se siente aquel calor del Espíritu de Dios cuando se está escuchando la palabra del Señor.
Porque aún, hermano mío, le quiero decir esto también, que aún dentro de las iglesias llamadas cristianas, dentro de iglesias donde tienen la Biblia en el púlpito, no todo lo que le llaman cristiano, o no todo que usted ve una Biblia ahí, no se confíe, no se deje llevar fácilmente. Porque bien dice la palabra del Rey, la palabra de Jesús, que dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Qué frutos está dando? No por los dones, no por los talentos, no por su voz, que cómo predica o cómo canta. No, hermano mío. Busca, hermano mío, busca al Señor dentro de aquel predicador. Busca si se percibe aquel amor de Jesús dentro de ese predicador, dentro de esas alabanzas, dentro de esa congregación. Ahora no quiero confundirte o confundirlo, tampoco a que usted ponga su mirada en el hombre. Le repito, busque el rostro de Dios, o sea, ponga su mirada en Jesús. Y sobre todo el Señor lo va a llevar por un camino recto, lo va a llevar a que usted se congregue, o si usted ya se está congregando, pídale al Señor, pregúntele al Señor, y usted mismo va a sentir aquella paz. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted ha aceptado a Jesús, usted va a sentir una paz en su corazón, y va a decir: aquí se siente, aquí me estoy llenando, me estoy saciando espiritualmente de la palabra de Dios. Pero donde hay una Biblia, y donde hay alguien detrás de ese púlpito, le va a predicar la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Porque ahora en día se mueve mucho por falsas enseñanzas, y esto, el otro, y eso, no, pues no lo dice la Biblia, pero es el nuevo evangelio, o son nuevos conceptos, o tal profeta dijo. Mentira del diablo. Si no está en la palabra de Dios, hermano mío, aléjese. Por su propio bien, apártese. No digo que los odia, ore por ellos. No digo que los maldiga, que Dios los bendiga. Pero, hermano mío, si queremos llegar al reino de los cielos, es necesario saber qué es lo que está entrando por estas orejitas. ¿Qué es lo que está entrando en mi corazón? Porque muchas de las veces, hermano mío, ya la Biblia la usan como negocio. La usan como cualquier cosa, y no es así. La usan como una referencia, pero no es tan solo una referencia, es más que eso. Es el guía, es la salvación para el ser humano. No es algo que sí, pues también la tomamos en cuenta. No, es la base de la iglesia. Es el fundamento. La palabra de Dios es Cristo mismo. Es el verbo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí es donde me quiero centrar, y aquí vamos a ir terminando, hermano mío, porque el tiempo ya se nos fue. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí es donde quiero centrar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más vamos a leer eso. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano mío, no se agarre tanto de este mundo. No se agarre tanto, no se aferre mi carro, mi casa, mi trabajo, mis negocios, mi cuenta de banco, mi teléfono, mi iPhone, mi iMac, mi iPad. Hermano mío, tranquilo. No. Usted, hermano mío, debe de saber de lo que usted tiene es pasajero. Aquí dice: el mundo y sus deseos pasan. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si hay algo que usted y yo debemos de aferrarnos, de agarrarnos verdaderamente, es de la palabra, es de la promesa que Dios nos ha hecho. Donde dice la palabra de Dios en Apocalipsis: retén lo que tienes, guarda tu salvación para que nadie quite tu corona. Si hay algo que debes de preocuparte, es por tu alma. No tanto por esto, por lo otro. No te digo que te descuides de eso, pero en primer lugar debe de ser
tu comunión con Dios, tu relación con Dios, cómo estás con Dios. ¿Sí me entiende, mi hermano? Se lo digo en el amor de Dios y se lo digo porque es lo que Dios anhela. Estamos tan cuidados, nos cuidamos tanto del carro, nos cuidamos tanto del teléfono, nos cuidamos aún tanto de nuestro cuerpo físico y no es malo. No estoy en contra de eso. Hágalo. Limpie su carro, limpie su casa. Sea limpio. Atienda sus necesidades. Pero hermano mío, si usted está atendiendo eso, si usted se cuida de eso, ¿cuánto no más su alma? Esto se trata de su alma y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obedézcale a Dios, sírvale a Dios, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá como que añadidura. Añadidura, ¿qué es una añadidura? Algo extra, algo que si te lo dan o no te lo dan, algo que si te lo dan o no te lo dan, no es de tanto preocuparse. Lo que debe de preocuparse es tu salvación. Y si no tienes la salvación, ¿qué estás haciendo, hermano mío? Salva tu alma, entrégale tu corazón a Jesús. Y si estás todavía como que en el mundo y en el Señor, en el mundo, en el Señor, hermano mío, toma una decisión. Toma una decisión por tu propio bien. Séle fiel a Dios, séle fiel a tu esposa, séle fiel a tu familia, séle fiel a tus hijos. Séle fiel a Dios. Antes que te preocupes por los hermanitos en la iglesia o por el trabajo, preocúpate por tu casa. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás tú? No veas más allá. A veces miramos que mi trabajo y mi negocio y mi escuela es bueno, pero a veces nos descuidamos de nuestra misma alma y a veces de nuestra misma familia. Que Dios te bendiga, hermano mío, pero te animo en el nombre de Jesús, que afirmes tu vida en Jesús, que afirmes tu vida en la palabra de Dios, porque el Señor viene muy, pero muy pronto, hermano mío, y ya no hay tiempo para estar gastando, hermano mío. Que Dios te bendiga y recuerda que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la victoria. Ahí es donde debemos de estar aferrados. Ahí sí, quémate las pestañas, buscando el rostro de Dios, porque es tu alma, hermano mío, y va a ser por una eternidad. Así que Dios te bendiga. Le damos gracias al equipo de esta plataforma. Que Dios les siga bendiciendo.